Hola a todos, parece que estamos ya a las 12:30. Espero que todo el mundo pueda ver mi pantalla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por venir a esta reunión de resúmenes sobre fiscalidad y desarrollo. Vamos a hablar sobre la fiscalidad de la industria del carbono. Vamos a hablar sobre las industrias extractivas y fiscalidad. Estoy encantado de estar con ustedes. Junto a mí vamos a tener a una representante del foro y a mis compañeros del programa Deep Dive. Tenemos a representantes de diferentes países. Antes de empezar, voy a pedirle a Alessandria que se presente porque va a estar asistiendo en el día de hoy con la presentación. Adelante. Muchas gracias, Andrew. Gracias a todo el mundo. Soy Ali Redhead. Trabajo en industrias extractivas en el Foro Intergubernamental de Minería, Metales y Desarrollo Sostenible. Es un placer estar con todos ustedes para hablar del trabajo que estamos haciendo junto a la OCDE y a los socios regionales. Para aquellos de ustedes que conozcan la IGF, somos una organización que está en Canadá, es donde está nuestra secretaría, y apoyamos a 80 países que tienen muchos recursos para equilibrar su minería para el desarrollo sostenible. Los ayudamos con temas fiscales, que es uno de los temas más importantes. Gracias a la OCDE por la invitación de participar y estaré encantada de continuar con esta conversación. Vamos a hacer una revisión de la sesión del día de hoy. Vamos a empezar mostrando un tema, vamos a hablar sobre la fiscalidad y vamos a decir por qué es importante para los países en desarrollo. Después vamos a pasar al programa de la mañana y vamos a hablar sobre lo que está haciendo la IGF y la OCDE en este tema. Vamos a tener una discusión sobre países. Tenemos a un representante de Ecuador y otro de Guinea que van a hablar sobre sus programas y después Ali nos va a hablar sobre la relación con la IGF y el trabajo que está haciendo la IGF, y al final de la sesión esperamos tener la posibilidad de tener una sesión de preguntas y respuestas. Empezamos entonces. Aquí tenemos una diapositiva que nos permite comprender por qué los países en desarrollo con muchos recursos tienen que identificar la industria extractiva como una de las industrias que puede tener mayores retos. Los proyectos extractivos normalmente no cumplen las expectativas. Hay varias razones para ello. Algunas de las razones vamos a identificarlas. La identificamos a través del programa de relaciones y hemos identificado las razones por las que algunos proyectos no cumplen las expectativas. Nos hemos dado cuenta de que pueden haber problemas relacionados con los BEPS, como la carga fiscal, la financiación. Podemos tener problemas de falta de relación con los precios y también problemas de gestión de servicios. Nos hemos dado cuenta también que los países en desarrollo con recursos no consiguen lo mejor de sus recursos. Hay iniciativas mal diseñadas y programas de estabilización que no cumplen las expectativas. Nos hemos dado cuenta de que la parte de recursos humanos tiene un impacto en la forma en la que pueden administrar esta riqueza. Y hemos descubierto también que la atención del personal es un problema para los países en desarrollo. Hay otra razón por la que muchos proyectos extractivos no cumplen sus objetivos, es por la corrupción y la falta de gestión. Sin embargo, ¿cuáles son los recursos? Los recursos son finitos y renovables, así que se presentan en un periodo específico del tiempo y solamente hay una posibilidad de poner impuestos a ese recursos. Así que hay que tener políticas fiscales importantes desde el principio, y la razón por la que la OCDE se está centrando en este punto en particular. Sin embargo, para empezar, tenemos algunas diapositivas que destacan algunos de los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo con recursos. Aquí tenemos algunas estadísticas de la OCDE y parece
que esta información está relacionada con la fiscalidad sobre el PIB. Hemos tenido un ejemplo de los países desarrollados y algunos países extractivistas en desarrollo. Y lo que vemos es que la OCDE o los países de la OCDE que tienen industrias extractivas como Australia y Canadá pueden generar muchos más ingresos en comparación a los países en desarrollo. Y luego miramos a los países en desarrollo ricos, como Papúa Nueva Guinea, que dice que no puede generar el marco de PIB. Este puede ser un problema para problemas en desarrollo para países en desarrollo con muchos recursos. En esta diapositiva vemos la industria extractivista y su intensidad en una determinada economía. Tenemos los recursos totales como porcentaje del PIB y tenemos datos también del Banco Mundial. Lo que vemos en esta diapositiva en particular es que los países en desarrollo dependen de la fiscalidad que consiguen de los recursos naturales, dependen de los ingresos de recursos naturales. Miren a países como Papúa Nueva Guinea, Mongolia, República Democrática del Congo, Kazajistán. Estamos hablando de que consiguen casi el 15% de recursos naturales y compárenlo con Canadá, que tiene un porcentaje importante también de recursos naturales, pues es solo el 1,5% y la media es del 0,3%. Los países que tienen una abundancia de recursos naturales tienen una gran contribución al PIB y pequeños cambios pueden tener un impacto importante en la economía. Y uno de esos impactos en el futuro está relacionado con la transición y la demanda de minerales críticos. Aquí tenemos una diapositiva de un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, la IAE, y este estudio demuestra que en 2040, si el mundo quiere tener una transición a un futuro sin carbono, va a necesitar 6 veces más minerales de los que tenemos ahora para conseguir energía limpia y las tecnologías necesarias para conseguir ese objetivo. 6 veces más. Estos minerales son fundamentales para las turbinas de viento, para vehículos eléctricos, así que la demanda de estos minerales va a seguir creciendo cuando buscamos un futuro limpio y aquí podemos ver que hay una reducción del carbón y un aumento de los metales de transición energética y muchos de esos minerales van a proceder de los países en desarrollo. Como ejemplo, tenemos el cobalto, que está especialmente en la República Democrática del Congo. Para que los países se beneficien de la transición energética, es fundamental tener buenas políticas fiscales y administraciones para poder conseguir su objetivo en esta encrucijada. ¿Qué está haciendo la OCDE para asistir a los países en desarrollo? Junto con nuestros socios, el Foro Intergubernamental y los socios regionales, damos una serie de técnicas y herramientas y guías en relación a mejores prácticas internacionales para asegurarnos de que tienen una buena fiscalidad de recursos naturales. Y eso es lo que nosotros denominamos como BEPS. El programa BEPS es un programa que da datos amplios, formación regional y directrices a través de publicaciones. ¿Pueden escucharme todavía? Sí, Andrew. Tengo un problema con la conexión de Internet y pensé que me había caído. Muy bien. Nuestro programa BEPS de minería da asistencia técnica y vamos a ver los 3 aspectos. Lo que hemos visto es que a través de los programas de capacitación podemos tener datos y evolucionar con el cambio de los países en desarrollo. Un ejemplo se produce a través de los programas regionales de formación. Damos formación en la solución de 2 pilares de la OCDE y nos aseguramos de que
damos formación buena para los países en desarrollo. Como ya sabemos, los ingresos gestionados van a ser exentos de la primera parte. Al mismo tiempo, en la cantidad B, las cantidades van a ser excluidas de la A. Vemos que hay una demanda de este tipo de formación y tenemos que asegurarnos de que lo incluimos en la formación a los socios regionales. Disculpen, pero estamos teniendo problema recibiendo al ponente. El programa BEPS en minería es una cooperación entre los diferentes socios, la IGF y también los socios regionales. Tenemos socios regionales como la EDB, la ADB, CIAT. Los socios regionales son importantes porque pueden comprender la necesidad de sus miembros y, al mismo tiempo, tienen un grupo de expertos que podemos utilizar para conseguir programas de desarrollo de capacidades. Y esto depende de la relación que tengamos con IGF, que tiene la industria, la experiencia de la industria y los expertos que nos permiten tener apoyo al desarrollo de capacidades dentro de los gobiernos. Y trabajamos también con el programa IFSF para comprender cuáles son los programas o los problemas de cumplimiento que existen. Y al mismo tiempo, la OCDE tiene un programa de relaciones internacionales. Así que a través de él podemos conseguir diferentes programas de capacidades. Todos los socios regionales se reúnen y se centran en estos tres principales objetivos: los programas regionales, la guía práctica y también un tercer punto más de mayor impacto. Ahora vamos a pasar al programa pormenorizado, que lo que pretende es dar apoyo individualizado a los países en desarrollo con recursos. Vamos en las siguientes diapositivas a hablar sobre las 5 actividades. Hay misiones nacionales para apoyar a los programas. Cada programa es individualizado para las necesidades del país. Estos programas están diseñados para asegurarnos de que se cubre las necesidades específicas de los países, centrándose en la parte medioambiental, cuáles son los recursos que se están extrayendo y cuáles son los problemas futuros. Y estos son los 5 factores. El primero, o los 4 factores, es la fiscalidad y la política. Revisamos el marco legal y lo comparamos con los estándares internacionales y lo comparamos también con los programas de la OCDE. Nosotros tenemos programas de desarrollo de capacidades centrados en programas pormenorizados. Analizamos los productos básicos que se extraen y damos información relacionada con el producto que más extraen. Por ejemplo, el oro o la plata. Les damos información pormenorizada sobre los precios. Un país puede tener un problema organizativo y la tensión con el personal puede ser un gran problema también porque hay presiones externas que quieren atraer, que lo que pretenden es atraer al personal bien formado dentro de los países. Y la auditoría y la implementación. Apoyamos a los expertos de la IFSF para llevar a cabo sus programas. La asistencia se da a diferentes agencias gubernamentales, como las autoridades fiscales, las autoridades de minería, minas, energía, etcétera. Y tenemos 5 programas pormenorizados que queremos expandir en 2023. Tenemos el programa de Mongolia. Tenemos mucho éxito en ese programa en particular.
Si quieren encontrar más, tenemos el vínculo disponible, tenemos programas de éxito. Otro programa es el de Papúa Nueva Guinea, el de Ecuador, Guinea y Zambia. En Zambia trabajamos junto con la ATAF. El siguiente elemento es el de formación regional, junto con la IGF, y esta es la importancia de los socios regionales. Tenemos a ATAF, a CIAT y al Banco Interamericano de Desarrollo, que dan cursos importantes sobre fiscalidad internacional. Hemos estado dando estos cursos durante mucho tiempo. Vemos que la potencia de la formación va aumentando y vemos la importancia del impacto sobre determinadas economías. Tenemos un programa de 8 módulos que damos a 3 regiones diferentes. Los módulos son BEPS y riesgos dentro de la cadena de valor, venta de minerales, transacciones financieras. Hemos incorporado la solución de los 2 pilares y también transferencia directa. Es decir, la cantidad de temas es muy amplia y podemos ver que se pueden utilizar para determinadas regiones y para conseguir enfrentarnos a los problemas a los que se enfrenta la región. Ahora damos esta formación a África. Todos los modelos se han completado en 2022 y la idea es poder recibir la información y vamos a dar la formación también en 2023. Hemos tenido a 28 países participantes y hemos tenido unos 147 participantes. Los comentarios que hemos recibido han sido muy potentes, muy buenos, y vamos a repetir estas sesiones. En América Latina y el Caribe se han completado casi los módulos de 2022 y hemos tenido una buena participación en la región, alrededor de 200 participantes por sesión. Las formaciones fueron 100% virtuales en América Latina y el Caribe y en África. Y en la región asiática también estamos dando la formación junto al Banco Asiático de Desarrollo. Nos hemos centrado en las necesidades de los agentes, así que vamos a dar esta formación en mayo de 2023. Y funcionarios de 11 países van a viajar a Manila para poder participar en estas formaciones. Así que vamos a poder aprender de los otros países y va a haber una opción virtual para aquellos participantes que no puedan ir en persona. Estos son los principales programas regionales. Damos también asistencia técnica a otras regiones. Y vamos a tener formaciones cara a cara junto con IGF. Hemos tenido un programa que ha tenido mucho éxito centrado en la minería y nos han pedido que demos más formación adicional en temas específicos y se empezó el trabajo el año pasado. La experiencia que podemos dar en este punto es muy importante para todas las organizaciones regionales y nuestros socios. Y finalmente, tenemos la última parte del programa BEPS, que no es la última parte, es la guía práctica y las publicaciones. Es decir, la OCDE ha publicado una serie de informes sobre cómo se pueden gestionar este tipo de recursos. Para que sepáis de qué van, tenemos publicaciones sobre las deducciones, los incentivos fiscales y la gestión de recursos minerales. Es una plataforma múltiple. Recibimos información técnica que compartimos con más personas interesadas. Actualmente, la OCDE y la IGF está desarrollando notas de guías. Hay
un nuevo toolkit que se va a presentar dentro de poco. Comprendemos que la gestión de los minerales puede ser muy difícil para los países, así que desarrollamos estos documentos para poder formar a los países en desarrollo y para poder tener una mejor tarificación. Queremos hacerlo útil, rápido, para poder conseguir que los países tengan una mejor tarificación para los minerales. Como parte de esta práctica, una empresa va a utilizar ese toolkit y a través de nuestro trabajo comprendemos que determinados minerales tienen diferentes dinámicas de oferta y demanda, tienen diferentes tarificaciones, así que comprender si queremos ponerle un precio a un mineral, tenemos que comprender cuál es el precio y cuál es el impacto que diferentes factores tienen en el precio. Hay que comprender también cómo se tarifican determinados minerales. La idea es que durante 2023 vamos a dar información para ayudar a los países y para asistirles en la tarificación de ese producto básico. Estamos trabajando también en otras herramientas como las transferencias indirectas que complementan la plataforma para la colaboración fiscal y también la posibilidad de desarrollar un ring fencing. Eso es lo que tenía que decirles principalmente dentro del programa. Ahora tenemos con nosotros algunos participantes de nuestros programas pormenorizados que van a compartir sus reflexiones y experiencias en relación a la asistencia que han tenido. Tenemos a Emmanuel del Ministerio de Minas de Ecuador. Manuel, ¿estás con nosotros? Emmanuel. Gracias, Andrew. ¿Me escuchan bien? Hello, Emmanuel. Thank you very much. Hola, Emmanuel. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, buenos días con todos y muchas gracias por darme la palabra en ese espacio para poder compartir la colaboración, perdón, que tenemos con ustedes. Me presento, yo soy Emmanuel Dolón, soy el director de Información y Transparencia de Actividades Mineras del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. Voy 6 años ya en el ministerio y he podido palpar directamente yo esa colaboración que hemos tenido con ustedes. Para mostrar la importancia del trabajo que estamos haciendo con ustedes, voy a plantear algunos antecedentes. En Ecuador la minería está en plena expansión, se está desarrollando muchísimo, sobre todo desde el año 2019, año en la cual hemos entrado en la era de la minería a gran escala. Tenemos 2 minas de gran escala que iniciaron su producción en el año 2019 y eso tuvo un impacto directo positivo a los niveles de recaudación tributaria, niveles de exportaciones, el empleo, se dinamizaron las economías locales, se generaron encadenamientos productivos, entre otros beneficios que han aportado esas 2 minas. Aproximadamente el 10% del territorio está actualmente explorado y aún así hemos descubierto yacimientos de clase mundial, lo cual demuestra el gran potencial del Ecuador. Y las empresas saben que el Ecuador tiene un gran potencial y por eso tenemos en cola una gran cantidad de proyectos mineros a gran escala que se vienen a mediano, corto plazo para poder iniciar con la construcción, con la producción y con todas las fases, ¿no? Por eso es importante para nosotros como país poder contar con herramientas claras que permita dar estabilidad a los inversionistas, porque claro, recordemos que la minería es una inversión de largo plazo y los inversionistas necesitan herramientas claras para poder decidir venir a invertir aquí en el Ecuador. Según la ley de minería, los proyectos a gran escala tienen la obligación de firmar un contrato de explotación minera. Esa figura no existe en todos los otros países, pero en Ecuador, debido a la debilidad de la normativa actual,
es necesario tener un documento donde se plasmen todas las especificaciones contractuales del proyecto. Actualmente tenemos dos contratos de explotación minera. El de Mirador, que es una mina cuprífera, firmado en el año 2012, y Fruta del Norte, mina aurífera, firmando en el año 2016. Esos dos contratos de explotación minera, aunque han sido trabajados en base a un solo documento, tienen cláusulas diferentes. Y ahora, estando en el año 2023, tenemos ya la experiencia de la administración de esos contratos de explotación minera y hemos identificado que existen cláusulas contractuales que no facilitan ni la administración ni el control de todos los ámbitos, ¿no? O sea, control fiscal, control técnico, control socioambiental. Y eso nos hemos dado cuenta que podría permitir perjuicios para el Estado. Ojo, no digo que actualmente existen perjuicios, pero tenemos unos niveles de control muy débiles, y eso es algo que ya tenemos que mejorar. Entonces se identificó la necesidad de incorporar a los contratos de explotación minera actuales, incorporar las mejores prácticas internacionales, lo mejor que se está haciendo a nivel internacional para poder permitir justamente facilitar la administración y el control de cada una de las cláusulas. Y eso es en el ámbito legal, técnico, económico, financiero, tributario, socioambiental, en todos los ámbitos. También incorporando los estándares internacionales que antes no tenían previsto los anteriores modelos. Actualmente el consultor internacional contratado por el IGF está trabajando en la elaboración justamente del modelo de contrato de explotación minera y trabaja de la mano con las áreas técnicas multidisciplinarias del Ministerio, del Servicio de Rentas Internas, de verdad incorporando todo el aspecto del Estado que está involucrado en el modelo del contrato de explotación minera. Y eso es uno de los tantos temas que estamos trabajando con ustedes. Podemos mencionar, por ejemplo, el entrenamiento sobre modelización financiera, que tiene un impacto directo también en el tema del contrato. Entrenamiento sobre los precios de transferencia aplicables a la minería y operaciones financieras. También se está trabajando en una revisión de normas legales nacionales en el marco del programa BEPS, entre todos los programas que estamos trabajando con ustedes. Entonces, ese básicamente es la historia del trabajo que estamos haciendo sobre el modelo de contrato de explotación minera, y no me queda más que aprovechar ese espacio para agradecerles por el apoyo, la predisposición y sobre todo por la gran paciencia que nos tienen. Muchas gracias. Thank you, Manuel, and thank you very much. It's quite early in Quito. Muchas gracias, Manuel. Sé que es muy temprano en Quito. Muchas gracias por discutir este tema con nosotros. Definitivamente ha habido desarrollos importantes en Ecuador y ese programa pormenorizado es muy interesante para nosotros también. Esperamos colaborar en el futuro con vosotros y con las otras agencias. Gracias por hacer esta presentación en el día de hoy. Ahora vamos a tener a nuestra siguiente presentadora. Tenemos a un representante de la República de Guinea, el señor Yakuba Kourouma. Han estado trabajando junto con la OCDE y también con la IGF. Looking if Yakuba is there. Merci Bonjour. beaucoup pour m'avoir donné la Sí, parole. buenos días. Muchas gracias por darme la palabra. Estoy muy emocionado de compartir hoy con ustedes. Veo unas caras conocidas.
Tomás y demás, que aquí los veo. Así que buenos días una vez más. Voy a compartir la experiencia de la aplicación de esta caja de herramientas en Guinea. Primero, llevamos a cabo un análisis sobre la evasión de impuestos. Fue un análisis que arrojó bastantes conclusiones y situaciones. Así que abordamos 3 recomendaciones. La primera, dado a esta evaluación de bauxit, pedimos que el precio de venta de bauxit esté alineada con los precios del mercado. Esa fue la primera recomendación para la bauxita. Vimos también que hubo pérdidas por evasión de impuestos de algunas empresas, así que teníamos que calcular el nivel de inversión. Por ejemplo, si la inversión era de una cantidad importante, vimos la necesidad de amortiguar primero el proyecto. Entonces, dependiendo de la cantidad invertida, pudimos acordar cierta información, pero había que tomar en cuenta este aspecto también. Y la tercera recomendación era llevar a cabo una auditoría fiscal en el sector minero. En cuanto a la primera recomendación sobre el precio de venta de la bauxita, nos dimos cuenta que había una gran pérdida vinculada a esta subevaluación. Después de reunirse con el jefe de ministerios, se llevó a cabo una instrucción para que los ministerios involucrados pudieran desarrollar una metodología para abordar el tema de la diferencia de precio de bauxita. Así que muy rápidamente se implementó un comité técnico para que trabajara en ello y el comité técnico utilizó el apoyo técnico de la OCDE y la iniciativa que tienen. Así que pudimos trabajar con la OCDE sobre este tema como nuestro asociado y fue un trabajo muy arduo que hicimos sobre la metodología y también para hacerlo en colaboración con otros ministerios. Al final, llegamos a tener una versión consensuada por los diferentes ministerios y se pudo presentar este documento para elevar el precio. Después de un debate, el 6 de julio de 2022 y el 1 de septiembre de 2022, este documento entró en vigor para alinear los precios de la bauxita. Ahora hay 2 cosas a recordar. Primero, que había una voluntad pública de los ministerios y su compromiso, ya que estaban muy interesados en tener resultados positivos. Y lo segundo, la experiencia del IGF y de la OCDE fueron de mucho apoyo. Gracias a ellos pudimos tener un trabajo consolidado y marcar la ruta para seguir después de tener este documento. Ahora, el siguiente desafío, ya que esto entró en vigor en septiembre de 2022, con un marco decidido, nos enfrentamos ahora a la implementación. Estamos trabajando con ciertos servicios técnicos en cuanto con el IGF para fortalecer las capacidades de la implementación. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en un proyecto para tener un comité interministerial que se va a encargar solamente de la implementación del precio de referencia.
Para esto también tuvimos unas reuniones con los representantes del IGF para garantizar que el marco y los objetivos estén claramente definidos y fáciles de alcanzar. Hemos llegado casi a ese nivel y quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar que se llevó a cabo una misión entre Guinea, la OCDE y el IGF, en donde representantes de la OCDE y el IGF viajaron a Guinea para garantizar el fortalecimiento de estos servicios técnicos y una buena implementación. Esto se está llevando a cabo actualmente en Guinea, así como otra misión paralelo, pero esta tiene que ver específicamente con el Ministerio de Minas y ver cómo llevar a la práctica este precio de referencia para la bauxita. Este es un gran desafío para nosotros, mucho trabajo y es una medida muy importante que va a mejorar significativamente la movilización de los recursos mineros y poder hacer una transferencia de beneficios indirecta a este sector. Nos encontramos entonces en esta etapa y para concluir quisiera agradecer una vez más al IGF y la OCDE, ya que sin su apoyo técnico tan importante, esto no hubiera sido posible y hoy ya tenemos la posibilidad de implementar esta medida en nuestro sector minero. Muchas gracias. Great. Thank you, Yakuba, for that wonderful. Gracias a usted, Yakuba, por tan excelente presentación y por ese agradecimiento a nuestro trabajo. Realmente estamos muy emocionados sobre el proyecto de precio de referencia de la bauxita. No sabe cuánto le agradecemos a usted y a su equipo por la implementación. Ha sido un trabajo fantástico de todas las agencias gubernamentales. Y tal como vemos a partir de las dos presentaciones, nuestro trabajo realmente es hecho a la medida y siempre hay distinciones, tal como ya se comentó anteriormente. Si personalizamos nuestro trabajo a las necesidades de cada uno de los países y justamente eso es lo que hacemos, satisfacer las necesidades y requerimientos de cada uno de los países. Creo que ahí puedo cerrar. Le voy a ceder la palabra a mi colega Alexandra, que nos va a explicar lo que está haciendo el IGF. Gracias, Yakuba, Emanuel y Andrew. Gracias a los dos panelistas por darse el tiempo para trabajar con nosotros. La IGF y la OCDE realmente trabajamos muy bien conjuntamente y con los colegas de la República de Guinea y de Ecuador hemos visto que además, por ejemplo, lo que hicieron en Guinea, identificaron el precio de referencia de la bauxita y en Ecuador ese desarrollo del acuerdo para la minería. Sé que es un muy buen ejemplo de Guinea y de Ecuador para los otros gobiernos para que haya más transparencia y gobernanza en el sector, lo cual es primordial. Así que nos emociona y que podemos hacer este trabajo tan maravilloso con nuestros colegas. Andrew me invitó a reflexionar. Andrew ha hecho un gran trabajo ya en explicarles lo que hacemos con las diferentes agencias, con la OCDE especialmente. Así que yo voy a profundizar en nuestra teoría del cambio y cómo trabajamos junto con nuestros socios en los diferentes países. Como Andrew comentó, particularmente como IGF buscamos tener cierto espacio para ofrecer servicios de asesoría a los países. Es un programa profundo de varios años, es un deep dive bastante intensivo, pero ese trabajo de asesoría yo creo que es incluso muchísimo más hecho a la medida cuando un país necesita asistencia. Digamos, un país de América Latina requiere construcción de capacidades sobre cómo se va cotizando el precio del litio, por ejemplo, y les ayudamos para sortear los riesgos de subestimación de los precios y pueden requerir muchísimo más apoyo en nuestros programas de Deep Dive. Y como Andrew les dijo, en ese programa Deep Dive o profundo, tratamos de
Primero, enfocar a los países en cuanto a las auditorías, la generación de capacidades y los marcos legales y de políticas, porque son áreas que se refuerzan mutuamente. Para darles un ejemplo de cómo se ve esto en un país con un deep dive, por ejemplo, voy a utilizar la historia que compartió Yacuba de la República de Guinea, donde sintieron la necesidad de más generación de capacidades, de intercambio de experiencias y conocimientos acerca del valor y del precio de referencia de la bauxita. Y justamente eso lo hicimos para las agencias gubernamentales de Guinea a fin de que recordaran que el sector de la bauxita ya era profundo, que necesitaban hacer un análisis muchísimo más concienzudo para llegar a las herramientas y marcos políticos y jurídicos para reforzar los aprendizajes, consolidarlos y que en lo sucesivo el impuesto corporativo de la bauxita le diera más certidumbre a los inversionistas para que la administración tributaria también tuviera más claridad y pudiera transmitir esa claridad, limitando el riesgo de subvalorización de los precios y de una crisis en el futuro. Así que fue un ejemplo de una actividad de generación de capacidades para aumentar los niveles de conocimiento sobre ese mineral en particular y esfuerzos también por fortalecer el entorno legal, el marco jurídico y de esa manera garantizar una mejor recaudación tributaria. Así que trabajamos junto con las autoridades de Guinea y con la OCDE en el sector de la bauxita. Y ahí se abre la puerta para la instrumentación de herramientas muy específicas. Ese es un ejemplo de cómo nuestro trabajo se da de manera holística en diferentes áreas para lograr máximos resultados. Y también en lo que respecta a nuestra alianza, lo que hemos tratado de hacer es incorporar diferentes conjuntos de habilidades. La IGF, por ejemplo, trae los conocimientos de los productos y subproductos minerales, y no solamente la tasación, sino los temas sociales, laborales, de empleo, de mano de obra. Es como un vistazo general el que tenemos del sector minero y nos asociamos con la OCDE y sus conocimientos tan profundos sobre los esquemas fiscales para mejorar las habilidades y ventajas comparativas en beneficio de los países, de cada uno de los países, para que sea un modelo realmente útil. Y si me permiten la siguiente lámina, por favor, Andrew. Aquí ya tienen una imagen de los países que se benefician de nuestro sistema. Aquí tenemos el mapa de la IGF, ¿ok? Que indica los países miembros de la IGF. Son 80 países con una amplia gama de integrantes, pero la gran mayoría de los miembros son países en vías de desarrollo. Así que la Secretaría apoya a esos países en políticas, incluyendo políticas fiscales. Los países que aparecen en amarillo son los países con un programa profundo pormenorizado, un programa pormenorizado que requiere atender y dar un apoyo muy, muy específico. Estos programas pormenorizados nos permiten hacer un diagnóstico junto con las autoridades locales a fin de comprender mejor cuáles son los desafíos, las oportunidades, los riesgos y así diseñar un programa con nuestros socios para trabajar juntos en los años subsecuentes. Además, debo mencionar que además de los 5 países de programas pormenorizados que tenemos con la OCDE, IGF tiene más programas. Trabajamos con Senegal y Sierra Leona específicamente. Hasta hace poco teníamos un programa con Colombia. Trabajamos con ellos por varios años y ese programa está empezando a retraerse. En África, en América Latina trabajamos mucho, también en Asia Pacífico. Así que si es un país que considera que se podría beneficiar de este apoyo, si su sector minero es robusto, por ejemplo, les podemos ayudar. Una pregunta de Bolivia acerca de elegibilidad de la IGF y quisieran saber en dónde puede generar más impacto, dónde podríamos apoyar, sin importar los marcos de los que formen parte. Así que aquí
aquí más bien la pregunta es, ¿su sector minero es significativo para su economía? ¿Sienten que podrían tener un mejor desempeño, incluyendo mayor recaudación fiscal para el gobierno? Si su respuesta es sí, por favor entren en contacto con nosotros, que con todo gusto consideraremos trabajar con sus países en la siguiente fase de nuestro programa. Tal como les comenté, dimos capacitaciones regionales, como Andrew comentó. Así, más y más países pueden tener acceso. Abarcamos gran parte del mundo. En estos 4 años trabajamos con varios países como parte del programa de capacitación en estandarte es un programa fiscal y de minería de 6 meses, 8 módulos. Abarcan temas cruciales, principalmente para las administraciones tributarias, para la legislación. Y hay otros países con los que trabajamos más bien a plazo corto. Y la OCDE, como ustedes saben, siempre está abierta para apoyar dependiendo de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, si llega un país a nosotros con un reto específico, no sé, por ejemplo, interés en un mineral en particular o están haciendo una revisión a la legislación y quieren analizar disposiciones específicas sobre los impuestos en el sector extractivista. Así que siempre dejamos ese espacio para trabajar con más países. El programa pormenorizado permite más impacto, pero hay otros países donde hay gran oportunidad de impacto. Así que desde luego que puede ser una gran oportunidad para brindarles ese apoyo y realizar una intervención. Ahora paso a mi última diapositiva y espero tener tiempo para recibir sus preguntas. Aquí les presento lo que es una gran oportunidad de compartir lo que hacemos. En la IGF con ATAF hace algunos años lanzamos una iniciativa llamada El futuro de... Aquí está la diapositiva. Este programa de el futuro de la tributación de recursos es un programa muy importante para IGF y ATAF. Como Andrew dijo, hay países que sienten que su sector minero tiene un desempeño menor del que debería y por eso consideramos que era una gran oportunidad para hacer un análisis de cómo se benefician los países de su industria extractivista para mejorar la recaudación fiscal y subrayar otras oportunidades, como el papel preponderante que va a desempeñar la minería en la transición energética. Así que hay gran demanda de minerales críticos. Así que me parece que llegó el momento de los países de analizar cómo funciona bien el sector, qué pueden hacer de manera diferente. Así que tenemos ideas de crowdsourcing para de esa manera transformar cómo los países se van a beneficiar de sus minerales. Son 10 políticas que diseñamos específicamente para que se conviertan más bien en cuestionamientos prácticos que analicen las ventajas, desventajas, temas de implementación. Ese trabajo está ahí. Voy a compartir el link en el chat para que puedan acceder. Acabamos de concluir el periodo de consulta pública. Estamos incorporando la retroalimentación y esperamos lanzar estas 10 ideas a mediados de año. Vamos a realizar una conferencia global sobre tributación minera con el gobierno de Zambia y ATAF para profundizar con más detalle en esas 10 ideas. Y lo que es aún más importante, trabajar más sobre el trabajo que realizamos con la OCDE y otros socios acerca de varios de los temas de los que hablamos hoy, sobre tributación internacional, sobre derecho fiscal internacional, y les daremos información acerca de los detalles de la conferencia cuando se confirmen. Le paso la palabra a Andrew y gracias por darme esta oportunidad de hablar acerca de la función que desempeña la IGF. Gracias. Great, Sally. Thanks for taking us through again the partnership. Gracias, Alexandra. Esta colaboración entre la OCDE y la IGF es sobresaliente, así como lo que hace ATAF también. Ya esas 10 ideas de políticas es una gran iniciativa, así que podemos considerar estas políticas como una herramienta para los países. Así que sí, les recomiendo que lean esos documentos. A ver, nos queda el tiempo perfecto. Tenemos 10 minutos para preguntas, así que por favor, levanten la mano, hagan sus preguntas
en su idioma porque tenemos interpretación simultánea. Vamos a recibir preguntas sobre cualquiera de los temas de los que hablamos. Y me parece que ahí hay una pregunta de Christopher, ¿verdad? Si puede activar su micrófono, por favor, y hacer su pregunta. He just put his hand off. Andrew, I asked him to unmute. Levantó la mano, pero no está abriendo el micrófono, así que quizás haya sido un error. But we have Jose Galindez with a hand raised. Pero José Galíndez tiene la mano levantada. Quisiera hablar español. Jose, would you like to contribute and ask a question? José, quisiera hacer una pregunta. Adelante, José, por favor. En español está bien. De hecho, mi pregunta es el impacto de la minería en el sector minero. Alexandra ya habló acerca del impacto del Pilar 2. Y quisiera saber, por ejemplo, si la asistencia técnica con el IGF y con la OCDE, ¿ustedes también ofrecen asistencia técnica para el sector minero? Esa es mi pregunta. Y les recordamos que pueden hacer su pregunta en español también, para mayor comodidad. I think the question was in relation to Pillar 2 and the Se interaction. cortó, pero la pregunta al parecer fue sobre el Pilar 2 y la interacción con el sector minero. En el chat, Ale compartió un documento sobre el cual estamos trabajando y es un trabajo del IGF acerca de incentivos fiscales y la interacción con el Pilar 2. Porque con el impuesto global mínimo existen verdaderas posibilidades de que de tomar en cuenta los incentivos fiscales que se les ofrecen a los países. Una disculpa, el audio del moderador se corta. Y tal vez no haya incentivos fiscales específicos. Se pueden enfocar en este paper, en este documento desarrollado por el IGF para que entiendan las reglas operativas, que tengan acceso a información sobre los incentivos fiscales y los impactos, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema tributario, de un sistema basado en costos, y también ahí se emiten recomendaciones acerca de qué incentivos fiscales de ser así, si es que los vamos a dar, cuáles vamos a dar. Y así, claro que viene la interacción con el Pilar 2. Les recomiendo que lean ese documento. Es un documento muy detallado, contiene todas las reglas y cómo se va a generar impacto sobre los países en vías de desarrollo. No sé, Alexandra, si quisieras agregar algo. Gracias, Andrew. Gracias, José. Seguramente las y los participantes son conscientes de que el Pilar 2 va mucho más allá de solamente el sector extractivista, pero me parece que tiene incidencia particular en este sector porque en el pasado habíamos visto diferentes incentivos fiscales en el sector extractivista, lo cual a veces puede hasta parecer contradictorio porque es un recurso específico de una localidad y como resultado las inversiones deberían ser menos móviles, pero por diferentes motivos vemos incentivos fiscales, especialmente en los contratos de inversión antiguos, e incluso en los nuevos, que a veces pueden ofrecer incentivos fiscales favorables, que hasta también son necesarios, pero en otros no. Así que el tema con el impuesto mínimo global es que tal vez esos incentivos acaben siendo redundantes y que puedan resultar en una transferencia de impuestos del país de origen al país donde se encuentra
el corporativo o la casa matriz de una empresa y pudieran revisar incentivos que ya sea consten en los acuerdos de inversiones o en la ley doméstica. Así que vale la pena abordar esto, resolver estos desafíos a los que se enfrentan los países, porque muchos de los países hablan acerca del subdesempeño del sector. Gracias, les agradecemos porque tal como se discutió en la sesión de desarrollo fiscal, me parece que fue la primera sesión de la sala 1 de ayer. Ahí se incluyeron los países con los cuales estamos trabajando uno a uno de manera directa para entender las reglas globales y cómo puede haber una interacción con los incentivos fiscales. Así que definitivamente la OCDE está generando más capacidades en esa área y lo vemos como un tema. Como Alexandra dijo, no es algo específico para el sector extractivista, funciona para más, pero sí es prominente para el sector minero. Así que se trata de un área donde la OCDE ofrece asistencia práctica a los países en vías de desarrollo. ¿Hay más preguntas? Estoy leyendo otra pregunta en el chat acerca de cómo selecciona los países con los que vamos a trabajar. Adelante. Es una muy buena pregunta. Primero debemos analizar si son países productores de recursos y exportan recursos. Como dijo Alexandra, uno de los primeros requerimientos es oportunidad de impacto. Porque como los recursos son limitados, esos se deben destinar de la manera más apropiada y su uso debe ser efectivo y eficiente. Además, buscamos países que acuden a nosotros en búsqueda de apoyo, lo cual es sumamente importante, porque desde luego que queremos que los países estén convencidos con el programa Deep Dive, con nuestro programa pormenorizado. Por eso trabajamos con diferentes agencias gubernamentales. Así que buscamos trabajar no solamente con las autoridades tributarias o con el Ministerio de Energía, sino con otras entidades gubernamentales también. Hay ciertos aspectos que analizamos también. No sé, Alexandra, si nos quieres hablar de los criterios del IGF, si es que fueran diferentes. Me parece que lo resumiste bastante bien. O la pregunta de los países a los que no hemos podido apoyar hasta ahora. Creo que aún no nos ha enfrentado a una situación en la que le debamos de decir que no a un país, a menos que se trate de una situación donde no haya recursos, sino más bien en términos generales tratamos de que funcione. Para nosotros, el tema principal, como dijo Andrew, es si hay una oportunidad de impacto y también esa voluntad política, porque como ustedes saben, el sector extractivista es un sector bastante sensible políticamente en los países ricos en recursos, en los países en desarrollo. Así que a fin de brindar asistencia para apoyar la reforma política, incluso en ciertos casos a fin de garantizar una auditoría efectiva de las empresas, por supuesto que se necesita que haya participación de los más altos niveles de gobierno, porque de no ser así, se invierte mucho, pero no sucede nada. Así que la cuestión política es de suma importancia para nosotros, tal como la oportunidad de impacto. Pero claro, es esencial. Muy bien, gracias, Alexandra. Me parece que estamos por concluir con nuestro tiempo. Tal vez tenemos tiempo para una preguntita más. ¿Alguien que quiera? Adelante, Tano. Hola, buenos días. Señora, señor, soy Tano Casí de la Costa de Marfil. Y mi pregunta es, ¿qué hacer para que el sector extractivista sea atractivo y que al mismo tiempo se pueda aumentar la tributación? En Costa de Marfil tenemos un modelo y es este país en el que radico.
Y hay una política para el sector minero que se estableció en el 2014 y generamos un nuevo código que ha sido ovacionado realmente. Y con 5 o 6 años de práctica, el gobierno decidió retirar artículos y cláusulas sobre la tributación de ese código. Así que como sector privado que buscamos maximizar nuestras utilidades, nos damos cuenta que se trata de una falla en lograr las metas competitivas. Y esto a raíz del 2014. Así que, ¿qué creen ustedes que podamos hacer para volver al sector extractivista atractivo y seguir contribuyendo a la economía de la nación? Muchas gracias. Gracias, Tano. Y tengo otra pregunta. Disculpe. Pero creo que estamos quedando sin tiempo. Una disculpa por cortarlo, Tano, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo. Mi recomendación más bien es que le vamos a contactar a usted bilateralmente para conversar de esto en lo personal, porque ya tenemos que pasar a la siguiente sesión. Y rápidamente para responder su primera pregunta, el esquema es hecho a la medida, podríamos conversar y yo creo que para entender bien qué sucede en Costa de Marfil, una disculpa por no responder la pregunta en este momento, pero ya nos estamos retrasando para concluir esta sesión. La siguiente, le estamos pisando los talones a la siguiente sesión prácticamente. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su tiempo hoy. Espero que esta sesión les haya parecido informativa. Y rápidamente quisiera agradecer a nuestros donadores de la OCDE. La IGF tiene donadores por su vez, que algunos coinciden, no necesariamente todos, pero gracias por este trabajo tan magnífico que realizan. Espero que sigan disfrutando las sesiones. Tengan un gran día. Gracias, Alexandra. Gracias, Yacuba. Gracias, Emanuel, por sus increíbles presentaciones. Gracias a ustedes y disfruten el resto de su día. Gracias.
Yeah, you got me going. Skies are blue, and I can do anything. And the days seem so long. Now you got me going.